Continuamos con nuestra tercera exposición de nuestra serie Hechos que Transforman. Y hemos estado hablando cómo el Señor usa momentos, elementos, situaciones en nuestras vidas para producir cambios, para producir transformación en nuestras vidas. Yo como pastor, como ministro, he pasado por momentos muy difíciles, si puedo llamarlo así, que a veces pensaba que Dios se había equivocado del llamado que había hecho a mi persona hacia el ministerio. Pero después de que me gradué de ese proceso, ahora puedo ver hacia atrás y puedo ver y hacer un análisis, una autoevaluación de mi persona y cómo he crecido de ese momento al día de hoy. A tal magnitud que ahora mi oración no es la misma que yo hacía en aquellos momentos. ¿Por qué, Señor? Si tú estás conmigo, ¿por qué pasó esta situación? ¿Por qué esta adversidad? ¿Por qué, Señor? Yo sabía que yo no estaba calificado para esta obra y para esta misión. Pero ahora que he graduado esa etapa, ahora le puedo decir, Señor, gracias por esos momentos que yo pasé. Gracias por esas personas que tú utilizaste para que yo pudiera aferrarme a tu persona y para que yo pudiese crecer. En otras palabras, tuvo que haber una transformación en mi vida. No importa cuál sea la situación que tú estés pasando en tu familia, tu matrimonio, Dios es un Dios de proceso. Y cuando Dios está trabajando, Él es experto. Y Él ya ha visto el final de su obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Voltea al que está a tu lado y dile, no te preocupes. Tal vez en este momento de transformación duele, es doloroso. No te preocupes, el final es glorioso. Dígale, tal vez este presente es doloroso. El final es glorioso, porque Él está trabajando en nosotros. El tema de la enseñanza y la exposición el día de hoy, teniendo este pensamiento en mente, de hechos que transforman, he titulado mi enseñanza de la religión a la transformación. ¿Por qué quise llamarlo de esta manera? Porque yo soy fruto de ello. Yo crecí en la iglesia cristiana. La única religión que yo conocía era la iglesia cristiana. Yo conocía toda la dinámica en la iglesia cristiana, pero ese es el problema, que yo crecí en la religión cristiana. Como otros pueden tener su propia religión, pueden mencionar cualquiera. O tal vez el Señor lo sacó a usted de alguna religión más. Hasta que llegó el momento que yo pude entender la verdad de la palabra de Jesucristo, del Evangelio, y fue lo que produjo una transformación en mi vida. Nuestra lectura base se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, el primer versículo hasta el 13. Ya lo hemos estado leyendo en nuestras enseñanzas, pero quiero hacer énfasis en el versículo 21, que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Puede leerlo conmigo el versículo 21? Y dice, y todo aquel que invocare, que clamare, que gritare el nombre del Señor será salvo. Amada familia, Foni en español, quiero dejar este pensamiento central en usted, en su mente y en su corazón. Cuando nosotros vemos la escritura, en los primeros versículos del capítulo 2, podemos ver esa narrativa bíblica de lo que había sucedido. Que muchos judíos habían subido a Jerusalén religiosamente, tradicionalmente, a celebrar unas fiestas que le llamaban las fiestas del Pentecostés o de las primeras cosechas. Ya estuvimos hablando de ello. Pero ellos vinieron religiosamente a celebrar esta gran fiesta. Y aquí quiero dejar este pensamiento central. La religión puede reunir multitudes, pero solo una relación personal con Cristo Jesús
Y el poder del Espíritu Santo puede transformar una vida de una manera sobrenatural. Y eso es lo que nosotros podemos ver en los primeros versículos del capítulo 2. Gente religiosa se había congregado, pero algo sobrenatural sucedió, que todos empezaron a preguntar: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y por eso el versículo 21 hace sentido. Cuando la gente se preguntaba: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? El versículo 21 nos dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La religión no es suficiente para conocer a Dios. Necesitamos ser transformados a través del poder del Evangelio de Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo, el cual nos convierte en una nueva criatura. La Biblia, mis amados hermanos, mis amados oyentes, enseña que desde el principio Dios creó todo lo visible e invisible. Todo lo que usted pueda ver, imaginar, fue creado por Dios y para gloria de Él. Y en esta máxima creación nos creó a nosotros, al hombre, a la mujer, a la humanidad. Pero usted no necesita ser una persona muy religiosa para conocer que hay un problema en nuestras vidas. Hay algo dentro de nosotros que nos dicta lo bueno y lo malo. Eso le llama la Escritura la caída del hombre. Cuando el hombre pecó, el hombre se corrompió. No solamente se corrompió el hombre, se corrompió su mente a tal magnitud que fue torcida. Su corazón fue contaminado. La voluntad del hombre igualmente fue distorsionada. Aún a esto, sin embargo, los seres humanos retuvieron una conciencia innata de la realidad del mundo espiritual. Se perdió el conocimiento de Dios, pero nunca la necesidad de Dios. El hombre en este tiempo quiere ignorar a Dios, pero en el fondo de su corazón, en lo más profundo de su ser, hay la necesidad de un Dios soberano y eterno. Su conciencia le dicta la verdad y la existencia de un ser supremo, sublime y eterno. Es aquí donde surgen las religiones. Y la religión puede interpretarse de esta manera: el hombre buscando saciar su necesidad de Dios. Y en su intento de satisfacer esa necesidad, ese hambre y sed del Dios eterno, del Dios supremo, ha caído en algunos errores como los que voy a mencionar. Uno de ellos es que el hombre ha sido a Dios o ha convertido a Dios irrelevante. En otras palabras, Dios no es aplicable para mi vida. Oh, no, eso lo de Dios es para la otra gente, no es para mí. O mi necesidad, mi preocupación, no creo que a Dios le interese mi persona. O no creo que Dios se interese de mi matrimonio, de mi familia. O yo no creo que Dios esté interesado en mi negocio. Yo no sé que Dios, no creo que Dios esté interesado en mi futuro. Eso es lo que el hombre piensa. Otra manera es que en la religión también el hombre ha subordinado a Dios. En otras palabras, Dios es mi mandadero, está a mi disposición. En el momento que yo diga, que yo quiera, Dios tiene que hacerlo, debe hacerlo. Y traen a Dios subordinado al servicio del ser humano, de la humanidad. Otro error que ha cometido la sociedad es hacer dioses a la imagen del hombre. Recuerdo a Romanos, si usted puede ver ahí en la escritura, en el capítulo, en el libro de Romanos, capítulo 1, en los primeros versículos, cuando Pablo habla a la iglesia de Roma y le da a saber esta gran verdad.
Y le dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, el hombre tratando de saciar su necesidad, cometiendo errores, construyendo sus propios dioses para poder satisfacer su necesidad. Y lo más tremendo es que la religión, sin darse cuenta, en saciar su necesidad de Dios, ha mutilado a la persona de Dios. En otras palabras, sustituyéndolo por algo más. Escuche bien, y no estamos hablando de personas de allá de afuera. Estamos hablando aún de personas que están en las iglesias cristianas, que nos hemos convertido en religiosos cristianos, que practicamos la religión cristiana, sabemos los cantos, sabemos cómo orar, sabemos el bien y el mal, conocemos todo, pero hemos mutilado a Dios de nuestras vidas. En otras palabras, hemos sustituido a Dios por algo más. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu hobby, puede ser tu deporte. Tú puedes mencionar todo lo que sustituye a Dios, eso es tu religión. Eso es lo que tú le brindas más adoración. Y no solamente su adoración. Si usted pone y profundiza un poco más, eso que ha sustituido a Dios, usted invierte más en ello. Analícelo, piénselo. ¿Qué ha sustituido a Dios de tu vida? Y ahora analiza cuánto inviertes en Dios, si podemos decir como si Dios necesitara de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Y ahora visualízalo en aquello que ha sustituido a Dios. ¿Cuánto tú inviertes? ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto dinero inviertes en ello? El hombre, en su necesidad de saciar esa hambre, ha cometido estos errores. Y en mi diapositiva como introducción he puesto lo siguiente. Amada familia, vivimos en unas épocas extraordinarias. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, mis amada familia, hemos llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades que quizás en nuestros países no tuvimos y que nuestros padres nunca tuvieron esa oportunidad. Pero Dios le ha placido que usted y yo llegamos a este país. Trabajamos largas horas, largas jornadas de trabajo. Nos esforzamos por construir un patrimonio y buscamos estabilidad en este país. Pero existe una pregunta mucho más profunda para cada uno de nosotros. ¿Estás creciendo espiritualmente o solamente estás sobreviviendo religiosamente? Muchos de ustedes llegaron a este país en busca de sobresalir, pero a su encuentro Jesús intervino. Jesús se hace presente y su vida fue transformada. Gloria a Dios por ello. Tal vez tú viniste de otros países sirviendo y amando al Señor, pero has llegado a este país y el consumismo de este país te ha desviado del amor y la pasión por el Señor. Estás sobreviviendo religiosamente, cristianamente estás sobreviviendo. Pentecostés, mis amados hermanos, nos recuerda que la religión puede reunir a muchas personas, pero solo Dios puede transformar los corazones. La religión cristiana puede reunirnos el día de hoy. Las iglesias, mire, están llenas los domingos. ¿Qué decir el día de resurrección? El día del nacimiento de Jesús, que se celebra el nacimiento, las iglesias están llenas, pero con una mentalidad religiosa. Y esto es lo interesante que nosotros vamos a visualizar el día de hoy. Punto número 1. La religión puede reunir personas, pero no puede transformar el corazón. Tú puedes practicar una religión, llámale como tú la quieras llamar, pero nunca va a transformar tu corazón.
Hechos 2:5, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, escuche bien, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los identifica. Eran hombres religiosos, hombres piadosos que sabían hacer el bien, pero algo les faltaba: tener un encuentro con Jesucristo. La religión te va a limitar a tener un encuentro con Jesucristo. Yo a esto puedo llamarle de la siguiente manera. Habemos cristianos con un síndrome de aficionados. ¿A qué me refiero? Tuve el privilegio de ir con los jóvenes de esta iglesia a ver un juego de los Texas Rangers con los Yankees. No nos pregunte cómo nos fue. Pero nosotros estábamos ahí disfrutando del juego y veíamos que venía el bateador y yo preguntaba, ¿quién es él? Oh, él es el best player, que no sé qué. Y yo decía, ok, well, gritábamos. Yo estaba ahí presente, pero yo no conocía a las personas. No había una relación, una comunión con esas personas. Hay muchas personas en las iglesias con ese síndrome de aficionados. Están presentes, pero no han tenido un encuentro con Jesucristo. Los judíos llegaron a Jerusalén impulsados por su religión. Llevaban siglos celebrando el Pentecostés, pero seguían necesitando una transformación espiritual. La religión, mis amados hermanos, puede modificar nuestro comportamiento, elevar nuestra moral, pero no puede regenerar el alma. Solamente la fe en la persona de Cristo Jesús. Cada persona necesita encontrarse y tener una experiencia personal con Cristo Jesús. No una sola vez, todos los días, constantemente. Es un diario vivir. No es un acontecimiento, no es un suceso solamente aislado, separado de cuando tú hiciste tu confesión a Cristo, cuando llevaste el paso de obediencia del bautismo. No, es tener un caminar con Cristo Jesús. Como comunidad hispana, muchos hemos prosperado económicamente, gracias a Dios por ello. Nos hemos esforzado para ser productivos y ser de beneficio a esta sociedad, en este país. Pero lamentablemente continuamos experimentando un vacío que solo Cristo puede llenar. A veces, mis amados hermanos, vivimos tan enfocados en las bendiciones que nos olvidamos de aquel que nos bendice. Amada familia Fone en español, no dejes que tu negocio, tu empresa, tu compañía sea tu Dios. Que tus éxitos, tus logros sean tu Dios. Destrúyelos, somételos todos a Dios. Es preferible que estén en la mano del Señor a que sean quitados de tu mano. Segundo punto. Comprendí que el Evangelio no es una invitación a una religión, es una invitación a una relación sobrenatural con Jesús. La religión nunca te va a llevar a una relación sobrenatural con Jesús. La religión siempre se va a enfocar a depender de ti mismo, de lo que tú haces y no haces. En cambio, cuando tú vienes a Cristo Jesús, hay una transformación. Y esa transformación es el resultado de la relación que tú tienes. Hay hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que están en las iglesias, pero no han experimentado una transformación en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, porque no hay una relación con Dios, no hay un caminar con Dios, no hay un caminar con Él, no hay una devoción con Él. Hechos 2:6. Ahí la escritura nos dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar con sus propias lenguas. En otras palabras, estaban escuchando el evangelio de Jesucristo. Estaban escuchando las buenas nuevas de lo que Jesucristo había hecho. La resurrección, y aquí estaban hablando de la resurrección de Jesús y de la ascensión a los cielos de nuestro Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12, y ahí es cuando
Pedro también dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión no te puede salvar. Escucha bien, la religión cristiana no te puede salvar. Solamente Cristo Jesús te puede salvar. Jesús nunca llamó a las personas a una religión. Pedro tampoco no lo llamó a la religión. Jesús llamó a los hombres a seguirle. La religión nos dice a nosotros, trata más de hacerlo mejor. Esfuérzate por ganarte el cielo y el favor de Dios. El Evangelio dice, Dios vino a rescatarnos y a salvarnos, porque todas nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia. No solamente se veían mal, olían, apestaban horrible. Amada familia, Fon en español, como comunidad hispana, enfrentamos, no cabe duda que enfrentamos presiones económicas, presiones familiares, culturales también. Por lo tanto, como nosotros, como hispanos latinos, necesitamos algo más que religión. Necesitamos una relación viva con Cristo y con su Espíritu Santo. Para cuando tengamos esas presiones económicas, nosotros podamos descansar en la economía del reino de los cielos. Cuando tengamos presión en la familia, nosotros podamos descansar que también nosotros somos de la familia de Cristo y que los miembros de nuestra familia no meramente son nuestras familias, sino son de la familia de Cristo, y Cristo cuidará de los miembros de su familia. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Dios cuidará de tu cónyuge, Dios cuidará de tus hijas, Dios cuidará de tus hijos, entrégaselos a Él. ¿Qué decir de la cultura? Como a veces latinos nos sentimos un poco menos. Pero esto es lo hermoso, que el Evangelio de Cristo Jesús, cuando somos transformados, cambia igualmente nuestra mentalidad y nuestra identidad. Por eso Juan, el escritor de Revelaciones, dice que él vio una gran multitud en el cielo, tribu, lengua y nación, reunidas adorando al Señor, dándonos a saber que aún nuestra cultura hispana latina ha sido menguada. Ahora tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Ahora no dependemos de nuestra cultura, sino ahora dependemos de la ciudadanía y de los beneficios de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos ciudadanos tenemos el día de hoy? ¿Cuántos ciudadanos del cielo tenemos el día de hoy? Gloria a Dios por ello. Esto me lleva al punto 3, que la transformación no se basa en los mandamientos o en la obediencia de ellos, sino solamente en la fe en Cristo Jesús. La transformación de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, mis amados hermanos, no solamente no está basado en que tú conozcas lo que dice la Biblia, sino está basado en que tú lo apliques en la Biblia a tu persona. Eso que la Biblia dice que tú lo apliques. Si tú no lo aplicas, no hay una transformación. Tú puedes tener el conocimiento de, pero si no lo llevas a la práctica, de nada sirve. La transformación se basa y está fundamentada en la fe en Cristo Jesús. Hechos 2:36 dice de la siguiente manera, allí en la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando de la fe, la seguridad, la confianza en Cristo Jesús. En Hechos 16:31 hay una hermosa historia de un carcelero que estaba a punto de quitarse la vida porque todos los prisioneros, por el poder, y hablando de la alabanza, del canto que ustedes meditaron igualmente la semana pasada, vaya conmigo si puede hacerlo, ahí mismo Hechos 16:31 dice de la siguiente manera, dice, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él hace una pregunta: ¿qué tengo que yo hacer
para ser salvo. Escucha bien, ¿qué tienes tú que hacer para ser salvo? ¿Practicar una religión? ¿Vivir de acuerdo a una religión? No. Lo que tú necesitas para ser salvo es creer en Cristo Jesús y confesarlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Eso es lo que te produce la salvación. Pedro no predicó reglas, Pedro predicó a Cristo. La transformación comenzó en el corazón cuando el Espíritu Santo convenció a la multitud. Cuando ellos empezaron a escuchar que lo que había sucedido, empezaron a preguntar y ellos empezaron a sentir en su corazón, algo está sucediendo. Algo Dios está por hacer. Y ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Y mi oración es que Dios nos dé la oportunidad de encontrarnos con personas en las cuales Dios está obrando a través de su Espíritu Santo y que nos puedan decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que yo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo yo que hacer para que mi vida sea transformada? Y nosotros con una seguridad y una convicción y una autoridad en la palabra del Señor podamos decir, pon tu fe y tu confianza en la persona de Cristo Jesús y tú alcanzarás salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. La transformación comienza en el corazón, pero es producida por el Espíritu Santo. La fe, mis amados hermanos, es el canal por el cual Dios libera su poder y nosotros podemos confiar en Él, no en nuestras fuerzas, sino en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo orillándonos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en la persona de Cristo Jesús. No en la religión, no en la tradición, en la persona de Cristo Jesús. En la persona que extendió sus brazos en la cruz del Calvario y que dijo, consumado es. Todo lo que el hombre tiene que hacer es creer en el sacrificio que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario para obtener salvación y vida eterna. Y el resultado de la transformación es lo siguiente, que después del Pentecostés la iglesia creció. Los perdidos fueron alcanzados y las ciudades fueron impactadas. Amados hermanos, amada familia Foni en español, ¿por qué es importante la transformación en nuestras vidas? Porque hay perdidos que alcanzar. Hay ciudades que impactar. Y también la iglesia de Cristo tiene que seguir creciendo. Y si usamos esa analogía del cuerpo, es natural que el cuerpo por naturaleza vaya creciendo y cada uno de sus miembros igualmente va creciendo en coordinación con su cuerpo. La manera de pensar, de hablar y de conducir también va siendo transformando a la magnitud que vamos creciendo. Familia Foni en español. Como familia espiritual es natural que nosotros sigamos creciendo. Pero conforme vamos creciendo como iglesia, vamos creciendo en ministerio y vamos creciendo igualmente hacia la comunidad. Vamos creciendo hacia el perdido. Vamos creciendo, impactando a nuestra ciudad. Y esto es lo hermoso. Que Hechos dice que habían venido muchos hombres de muchos lugares, de todo el mundo, que se conocían en aquel tiempo y se habían congregado. Ellos vinieron con una mentalidad religiosa, pero se fueron siendo transformados, impactando sus comunidades. Amada familia Foni en español, no hay ningún beneficio que cada domingo nosotros nos involucremos en reunirnos y no hagamos un impacto allá afuera. No hay ningún beneficio que nosotros podamos, puedo llamarlo, hacia el perdido, hacia nuestra comunidad. El único beneficio, si puedo decirlo así, es para nosotros mismos. Es un gozo y una alegría vernos, saludarnos y abrazarnos. Es un privilegio el poder reunirnos. Hay iglesia de Cristo, que hay lugares donde no pueden reunirse, no pueden verse por la persecución y la muerte que hay en esos lugares. Pero tú y yo tenemos el privilegio de congregarnos. Pero no simplemente congregarnos, sino
al reunirnos, que nosotros podamos producir igualmente esa transformación en nuestras vidas para que pueda ser revelada allá afuera. Ora por tus compañeros de trabajo que no conocen de Cristo. Ora por los miembros de tu familia que no han conocido del amor de Cristo. Ora por los vecinos que no han conocido el amor de Cristo. Oh, pastor, yo ni a mis vecinos ni los conozco. Con mayor razón, ora por ellos para que puedas tener el privilegio de conocerles. Y si no conocen del Señor, poder compartirles el amor de Cristo. Las vidas transformadas, hay un reflejo. La iglesia crece, los perdidos son alcanzados y las ciudades son impactadas. El mismo Espíritu, mis amados hermanos, sigue transformando vidas el día de hoy. El mismo Espíritu sigue transformando vidas el día de hoy y puede transformar tu vida igualmente el día de hoy. El Espíritu Santo está restaurando familias y usando a la iglesia para alcanzar las comunidades y las ciudades. Concluyo con esto. Los judíos llegaron a Jerusalén impulsados por una tradición religiosa, pero salieron transformados por el poder de Dios. Mi deseo es de que cada uno de nosotros, cada vez que vengamos a este lugar, tal vez lleguemos con una mentalidad religiosa. Oh, tengo que ir, tengo que llegar temprano, porque estoy acostumbrado a hacerlo. Es lo que sé hacer. Pero mi oración es que cada domingo que tú vengas y te reúnas con nosotros, esté produciendo el Espíritu Santo una transformación en tu vida. Constantemente. Que cada domingo, que cada estudio bíblico que tú te congregas, que tú te reúnes con nosotros a estudiar la palabra del Señor, que cuando tú te quedes a los estudios bíblicos, a los grupos de vida, los domingos, el Señor esté transformando tu corazón, el Señor esté transformando tu mente para que puedas impactar allá afuera. Los judíos vinieron con una intención religiosa, pero fueron transformados por el poder de Dios. La invitación, mis amados hermanos, mis amados oyentes, el día de hoy no es ser más religiosos, sino conocer personalmente a Cristo y caminar por fe, para que tú y yo podamos ver lo sobrenatural de Dios. Primero, necesitamos aprender y depender de la fe. Así como nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza de nuestra salvación, así nosotros podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Él para ver lo sobrenatural. ¿A qué me refiero? Que aún el corazón más duro, aún el pecador más empobrecido en su pecado, la luz del Evangelio pueda venir, rescatarlo y transformarlo. Que las familias y los matrimonios sean transformados por el poder de Dios. Y aquí, amada familia, recuerde esto: la religión puede reunir multitudes, pero solamente la fe en la persona de Cristo Jesús puede transformar corazones.